Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante dentro de lo que es el contenido que nosotros tenemos que abordar. Y este tema consiste en lo que son los números racionales, asimismo las fracciones equivalentes. Aquí se va a estar también dando direccionamiento acerca de cómo ustedes tienen que desarrollar las preguntas de la clase en vivo. Dentro del índice de contenidos que vamos a ver es acerca de los números racionales, lo que son las fracciones, clasificación de las fracciones, fracciones equivalentes, algunos ejemplos y unos ejercicios prácticos. ¿Qué nos dicen sí que son los números racionales? Aquellos que se pueden expresar como un cociente o como una fracción, en donde interviene tanto el numerador, la fracción y el denominador. El numerador es lo que se encuentra encima de la raya de fracción. Lo que divide al numerador del denominador es la raya de fracción. Y el denominador es lo que se encuentra en la parte de abajo de la raya de fracción. ¿Qué son en sí los números racionales? Son todos aquellos números que pueden ser representados como el cociente de dos números enteros. O si queremos llamarlo más exactamente, un entero y un número positivo natural. Es decir, una expresión fraccionaria que se expresa, valga la redundancia, como el cociente de A sobre B, como el cociente de un cuarto, como el cociente de un medio, como el cociente de -3, de 8, de 1,25, de 2 tercios. ¿Listo? ¿Qué es una fracción? Es una expresión numérica que representa una o varias partes iguales de la unidad. El numerador indica el número de partes que se están tomando de la unidad, es decir, de todo, hagamos el ejemplo con una pizza, de todas las pizzas. Si mi pizza, una pizza, ¿no es cierto? Le estoy dividiendo en ¿cuántas? En 6 partes iguales. Entonces, ¿qué es el numerador? Indica el número de partes que se toman de la unidad, es decir, un pedacito de 6. Indica el número de partes iguales en que se divide la unidad, ¿el qué? El denominador. Como les decía, tenemos la unidad y el denominador es el número de partes iguales en la cual se está dividiendo la unidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. 3/5 es igual a -3 dividido para -5. ¿Por qué va a ser igual? Porque si nosotros multiplicamos estos signos, nos van a dar finalmente como positivos, ¿ya? Y en el siguiente ejemplo, -3 dividido para 5. Esto va a ser igual a 3 dividido para -5, es decir, si nosotros aplicamos aquí la ley de signos, menos por más, menos 3/5. ¿Por qué menos por más? Porque acá al no tener signo, el numerador se sobreentiende que su signo es positivo, ¿ya? Entonces 3 dividido para -5 nos va a dar igual a -3/5. Y estamos hablando aquí de qué número, de un número negativo. Acá tenemos más ejemplos. Tenemos el número y por qué decimos que es racional. En este caso, el -8 tercios es un número racional porque puede ser escrito como el cociente. ¿Qué significa el cociente? Es un sinónimo de decir la división, ¿ya? La división de dos números enteros, como es el -8, la raya de fracción, y el 3. Ahora, el 0,3 es un número racional porque puede ser escrito como el cociente de dos números enteros. ¿Ya? Puede ser escrito como el resultado, como el cociente de la división de dos números enteros, es decir, de 3 dividido para 10. Si nosotros dividimos 3 para 10, nos da 0,3. Y el -5 es un número racional porque puede ser escrito como el cociente de dos números enteros. Igual, si tenemos -5. Para 1 nos da a -5. En sí, ¿qué han sido los números racionales entonces? Los números racionales
han sido aquellos que contienen a los números enteros y a los números naturales. Los números racionales se denotan con la letra Q. Letra Q es igual a decir números racionales. Es decir, los números racionales son todos aquellos que pueden ser expresados como el cociente de dos números en donde de dos números A sobre B, en donde A y B pertenecen a ¿qué? Pertenecen al conjunto de los números enteros. Y B siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que son fracciones y decimales. ¿Cómo se pasa de fracción a decimal? Basta con dividir su numerador para el denominador. Así es como nosotros también identificamos los tipos de decimales que existen. En el primer ejemplo tenemos tenemos 3 quintos. 3 dividido para 5 es igual a 0,6. Aquí estamos hablando de un decimal exacto. Un decimal que no es periódico, que no tiene repetición infinita de sus resultados, de sus decimales. 3 dividido para 5 es 0,6 y ahí quedó. Vamos ahora con el siguiente. Tenemos 5 dividido para 3. Este es un decimal periódico puro. ¿Qué significa esta línea de acá arriba? Que si nosotros dividimos 5 para 3, nos da a 1,66666. Este 6 tiende al infinito. Porque no podemos nosotros poner infinitas veces, utilizamos este símbolo de aquí. Este símbolo, esta rayita encima del 6. Entonces 5 dividido para 3 es igual ¿a cuánto? A 1,666, que significa que estamos hablando de un decimal periódico puro. Ahora vemos el siguiente ejemplo. 5 dividido para 6 es igual a 0,8333. Aquí es un decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el 8 aquí no se repite infinitas veces, solo se repite una vez. El que repite infinitas veces es el siguiente decimal, ¿ya? Pero estamos hablando de un decimal mixto. Ya no es únicamente el 3 que se repite en todos sus resultados, sino también hay un 8 que interfiere, por eso ya no es puro, es un decimal mixto, en el cual está interviniendo también un número diferente al 3. Toda fracción se puede expresar de forma decimal. Para ello basta que dividamos el numerador para el denominador. La forma decimal y fraccionaria son expresiones distintas de en sí los mismos números. Y tenemos algunos ejercicios para resolver ya lo que son fracciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? El MCM. ¿Y en qué consiste? En encontrar un número que sea divisible para ambos, ¿ya? Un número que sea divisible tanto para 3 como para 4. ¿Listo? Entonces, en este caso, este número es 12. ¿Cómo encontré el 12? Ustedes realizan una tablita y ponen el 3 y el 4. Trazan una rayita y van colocando la mitad de 4, en este caso es 2. La mitad de 2 en este caso es 1 y la tercera de 3 en este caso es 1. Entonces aquí les va a quedar 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Así es como van a sacar el MCM. También pueden revisar cómo sacar el MCM. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces decimos 12 dividido para 3 a 4. 4 por 2, 8. Más 12 dividido para 4 a 3. 3 por 1, 3. 8 más 3, 11 dividido para 12. Tenemos los siguientes ejercicios que vamos haciéndolo de la misma manera. Tenemos que obtener su MCM. Acá también ha dado 12. 12 dividido para 4 a 3. 3 por 5, 15 negativo. Recuerden que el menos 5. Recuerden que el 5 tiene su signo negativo. Continuamos con menos. 12 dividido para 3 a 4. 4 por 2, 8. Menos 15 menos 8 es menos 23 dividido para 12. Vamos con el siguiente. También obtenemos el MCM. Aquí vamos a obtener el MCM, que en este caso es 8. 8 dividido para 4
8 dividido para 4. A 2 y 2 por 3, 6. Menos 8 dividido para 2, a 4 por 1, 4. 6 menos 4 me da 2 dividido para 8. Vamos con el siguiente. 2 tercios menos 5 sextos es igual. Y aquí de igual forma buscamos un número que sea divisible para ambos denominadores. 18 dividido para 3 a 6. 6 por 2, 12. Muy bien, menos 18 dividido para 6 a 3 y 3 por 5, 15. 12 menos 15 me da menos 3 sobre 18. Listo, ahora vamos a ver lo que son en sí las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, aunque su escritura sea diferente, ¿ya? Aquí tenemos nosotros fracciones equivalentes. Ambos representan la misma cantidad, pero se dan cuenta que su escritura es diferente. Un medio dividido para 2 cuartos, ¿a cuánto me va a dar igual? A 0,5. Representan la misma cantidad final numérica y su escritura es diferente. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando estamos hablando de una fracción equivalente? Existen dos formas. La primera es expresar, se debe dividir el numerador y el denominador de cada fracción y si el resultado es el mismo, las fracciones son equivalentes. Por ejemplo, vamos a dividir 1 para 4 y 2 para 8. Si dividimos 1 para 4 me da 0,25, ¿no es cierto? Y si divido 2 para 8 igual me va a dar 0,25. Estamos hablando de que estas dos fracciones son equivalentes. Vamos a comprobar si la segunda es equivalente con la tercera. Entonces dividimos 3 para 12, que es a 0,25. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que las tres fracciones sí son equivalentes. Además, se debe dividir el numerador, perdón, esa es la primera forma, como les dije. Después se debe multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Más claro, se debe hacer una multiplicación en cruz. Y si coinciden los resultados, estamos hablando de una fracción equivalente. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en cruz. 1 por 8, 8 y 4 por 2, 8. ¿Son equivalentes? Por supuesto, porque tienen el mismo resultado. Vamos con el siguiente. 2 por 12, 24. Y 8 por 3, 24. ¿Se dan cuenta? No existe un camino fijo para llegar al resultado. Y eso siempre ocurre en matemáticas. Si ustedes tienen otro método, si tienen otra manera de resolver, pueden aplicarlo, porque al final de cuentas el resultado va a ser el mismo. Entonces, para saber si una expresión es equivalente o no, basta con seguir cualquiera de los dos pasos, o dividir el numerador por el denominador de cada fracción, o multiplicar en cruz. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Fracciones equivalentes. Son las fracciones que tienen el mismo valor numérico, aunque sean diferentes sus resultados. Aunque sean diferentes sus expresiones numéricas iniciales. Por ejemplo, vamos a identificar si estas fracciones son o no son equivalentes. Primerito, estamos hablando de que estas fracciones no son equivalentes. ¿Por qué? Solo si multiplico en cruz. 1 por 8, 8 y 2 por 2, 4. No son iguales los resultados, por lo tanto no son equivalentes. Vamos con la siguiente. 2 por 14, 28. Y 6 por 7, 42. Entonces, no son los mismos resultados, por lo tanto, no son fracciones equivalentes. En la siguiente, 1 por 14, 14. Y 7 por 2, 14. Estamos hablando de una fracción equivalente. Vamos a continuar en la siguiente. 3 por 16 es 48. Y 6 por 8 es 48. Estamos hablando de ¿qué? De una fracción equivalente. Vamos con la siguiente. 11 por 44, 484. Y 11 por 22 es 242. No es equivalente esta fracción. Vamos a la siguiente.
3 por 18 es 54. Y 6 por 9 es 54 también. Entonces decimos que estas fracciones sí son equivalentes. Asimismo podemos ir haciendo con los demás ejemplos, comprobando si las fracciones son o no son equivalentes. ¿Cómo? De las dos maneras. Puedo dividir el numerador para el denominador o multiplicar en cruz. En ambos casos tiene que darme el mismo resultado. Por ejemplo, si divido 9 para 9, me da 1. Si divido 18 para 18, me da a 1. Si multiplico 9 por 18, me da 162. Y así mismo si multiplico la otra cruz, 9 por 18 me va a dar 62. Y es así como podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para realizar la identificación de si son o no son fracciones equivalentes. Ahora quiero compartir con ustedes lo que son las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice en la primera pregunta? ¿Los números racionales se simbolizan con la letra K? ¿Esto será verdadero o falso? Esta respuesta es totalmente falsa, porque los números racionales se representan con la letra Q. Entonces aquí la respuesta es falso. Ya, vamos a las fracciones equivalentes. Son aquellas que representan la misma cantidad, aunque su escritura sea diferente. Esto es verdadero, ¿no es cierto? Estas son las fracciones equivalentes, aquellas que representan la misma cantidad, aunque su escritura sea diferente. Entonces, esto es verdadero. Y mis estimados estudiantes, espero que si tienen alguna duda o alguna inquietud, alguna preguntita, me la hagan saber por interno, ¿ya? Voy a estar al pendiente, que tengan una excelente semana, que tengan un excelente feriado. Me despido de ustedes.